Chef, empresario, emprendedor y conferencista, fundador del restaurante Vico, que se ha posicionado en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo. Él es Mikel Alonso, un hombre que siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Mikel. Hoy, en verdad, muy contento de que estés con nosotros en el programa. Muchas gracias. Yo feliz por la invitación y que estemos un rato juntos hablando de lo que más nos gusta, de la cocina. La verdad es que, entrando un poquito en materia, ¿de dónde es donde sale el gusto por la cocina? Es buena pregunta porque uno lo va descubriendo poco a poco, se va dando cuenta que al final lo trae dentro. Yo pienso que hay muchas personas que tienen en el ADN la parte de la gastronomía, que también tiene que ver mucho con el servicio. Yo pocas personas he conocido gastrónomos que no sean generosos, porque hay un tema que va implícito ahí, ¿no? O sea, la generosidad a la hora de darle a alguien algo y por medio de la cocina, ¿no? Que yo creo que es el tesoro más preciado que pueda haber. Yo, a toro pasado y analizándolo después de muchos años, estoy convencido de que yo ya lo traía y era cuestión de que en algún momento saliera a flote. Y la manera de que saliera a flote era de que tuvieras un error muy grande en tu vida, de que te tropezaras, de que tuvieras realmente que detenerte en el camino y decir hacia dónde voy, qué quiero ser, cuál es mi esencia. El no tener muchos miedos, porque si tienes miedos vas, digamos, por un caminito muy marcado. Entonces, pues bueno, la falta de miedo y tirarte a la alberca aunque estuviera vacía, esperando que sí tuviera agua, pues hizo que de repente, pues a la hora de yo truncar la carrera de ingeniería química y yo lo viera como uno de los grandes fracasos de mi vida, en poco tiempo fue uno de los mejores aciertos porque me permitió irme al área que siempre había ejercido sin darme cuenta. Sin darme cuenta, pues había estado siempre rodeado de mi madre, de mi abuela, de los hombres de la familia que también cocinan muy bien. Sin darme cuenta había estado siempre en la cocina, pues ayudando, sin darme cuenta era una persona que le encantaba la cocina, pero pues ahí estaba en mi cabeza y no lo podía yo posicionar o canalizar como algo que fuera mi profesión, que viviera yo de eso. Y también al estar en el País Vasco, Edgar, pues, ¿cómo contarte? Que yo al estar en el País Vasco y que todo el mundo cocina y cocina muy bien, sean amateurs o sean profesionales, pues lo más obvio es que nazcas, cocines y igual no te dediques a eso. Y en mi caso particular, yo al final sí acabé dedicándome a lo que hoy en día me llena, me raya y que es una profesión que me la voy a llevar en mi corazón hasta la tumba, por supuesto que sí. Pero platícanos un poco cómo fue la transición de que dijiste me voy a dedicar a la cocina y te empezaste ya a meter de lleno a la cocina. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos, ¿sí?, antes de venirte a México? Pues cuando yo salí de la carrera de ingeniería química, un amigo mío me comentó que por qué no me encaminaba en la de gastronomía y me lo comentó porque pues en ese momento yo estaba en blanco, no sabía qué hacer. Eso es importante, tener siempre a una persona que en una de esas te dice, oye, ¿y por qué no haces lo obvio? Lo que siempre has tenido delante, y dices tú, fíjate tú que era tan obvio que no lo veía. Mis primeros pasos fue, pues eso, darle la noticia a mis padres, ese fue el kilómetro cero, y que mis padres me apoyaron al 2000, no al 100. Y eso fue un tema fundamental dentro del ánimo que uno debe de tener a la hora de hacer un cambio tan drástico en la vida. Después, entrar en una escuela impresionante, extraordinaria, una escuela que sigue existiendo, que es una de las mejores escuelas de cocina que hay en el mundo, se llama la Escuela de Luis Irízar. Luis Irízar está considerado como el maestro de maestros y es una persona que tiene un alma docente brutal. Hoy en día ya jubilado, ya está entrado en años, tiene 92, 93 años. Pero sigue la esencia de Luis en la escuela, en donde yo tuve la gran suerte de recibir clases no solamente de su parte, sino también de la parte de todo el equipo de profesores. Éramos 24 alumnos con 4 profesores. Imagínate, Edgar, la calidad de docencia que recibimos y solo era cocina. Nosotros solamente nos enseñaron a cocinar y nuestro título es de ayudante de cocina. Yo no tengo ningún otro título más en la vida
y lo llevo a toda honra como ayudante de cocina, ¿no? Que es como debes de salir cuando haces una escuela de cocina. Y ya cuando salí de la escuela, pues obviamente ya me sentía muy cómodo, ya por fin había encontrado el hilo, había sacado muy buenas calificaciones, me sentía como pez en el agua, con mucha energía y podía tirar para adelante con todo lo que me viniera, ¿no? Y entonces, pues en ese caso que yo ya pensaba que me iba a quedar por el resto de mi vida a trabajar en San Sebastián, la ciudad donde más estrellas Michelin tiene per cápita, y lo tenía todo puesto en bandeja de plata. Surgió la oportunidad de venir a México y me la ofreció Luis Irizar y me dijo, oye, Miquel, ¿por qué no te vas a México a una temporada? Y yo le dije, pues si no quiero. El tío me insistió y al final, 15 días después, estaba subido en un avión y me estaba dirigiendo hacia este maravilloso país que es México. Venía para un añito, me estaba autoengañando, no, va, Miquel, no te preocupes, vete para 6 meses, un año. Y ya llevo 22, o sea que todo va bien. Está muy bien. ¿Cómo fue la adaptación a la cocina mexicana? Porque sabemos que la cocina mexicana, pues normalmente llega a ser muy condimentada o con sabores muy fuertes para los que no están acostumbrados. Pues realmente fue una transición muy bonita, muy aterciopelada, donde yo pensaba que podía encontrar probablemente más diferencias, no las hubo, por lo menos entre la cocina vasca, que es la que yo mamé, y la cocina mexicana en general. Estamos acostumbrados a comer de pie, tanto en el País Vasco como aquí, y a comer de pie de una forma digna. Estamos acostumbrados a pagar buena comida estando de pie. Usamos muchos ingredientes muy parecidos. En el País Vasco se guisa y aquí se guisa muy bien. Probablemente es el mejor país del mundo cuando se trata de técnica de guiso. Y también en el País Vasco usamos picantes, varios platos con picantes, incluso en la gastronomía española. Siempre el picante es un toquecito de bixigarri que decimos en el País Vasco. Ese bixigarri es esa salsita, ese gustito que tú le estás dando al plato. Y entonces cuando yo me vine para acá, lo que sí me embriagó, lo que sí realmente no estábamos acostumbrados, o yo no estaba acostumbrado en el País Vasco, en España, era a respirar, a oler, a disfrutar el olor de una tortilla tatemada en comal. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, se me quedó impregnado en mi cabeza y desde entonces no logro desprenderme de esa maravilla. Claro, tiempo después vas aprendiendo sobre el maíz y te vas dando cuenta de que es un ingrediente pues esencial, top, y que aromáticamente desprende todo tipo de emociones en el corazón y en las cabezas de los seres humanos, ¿no? Pero me impresionó mucho la cocina mexicana en el sentido, Edgar, de que es una cocina aparentemente cuando llegas bastante sencilla, porque ves cebollas, ves ajos, ves tomates verdes, ves chiles, y dices tú, bueno, pareciera ser que es dentro de la canasta básica, pero luego te quedas impresionado de cómo las técnicas, cómo usan semillas, cómo saben usar el picante, cómo hacen salsas de una forma sensacional, cómo trabajan los asados, los horneados, los guisados, los braseados, cómo en la cocina mexicana productos tan sencillos como como los que te comentaba, ¿no? Ajo, cebolla, tomate, se pueden volver en las manos de una guisandera, en las manos de una cocinera tradicional, algo sublime, algo de estrella Michelin. Entonces ahí es donde me llevé mucha sorpresa, grata sorpresa, al poder tener la posibilidad de aprender muchísimo de esta gran cocina, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a visualizar ya al empresario? Porque sin duda eres un gran empresario, eres emprendedor. Me gustaría saber cómo de un inicio, por ejemplo, cómo visualizaste Vico y si lo que visualizaste y empezaste a hacer es lo que tienes hoy o siguió cambiando. Pues tuvieron que pasar 10 años en México para que nos echáramos, tanto mi ex socio Bruno Teiza y un servidor, a la alberca y dijéramos que ya era hora de volar y de emprender un camino
único en ese entonces. Ya veníamos de haber emprendido 10 años de gastronomía única en México, en el restaurante Tesca. Trabajábamos a las órdenes de Juan Mario Arzac y casi en esos 10 años pues fuimos los primeros que implementamos en la República Mexicana el menú de degustación, tal y como se conocía en las Europas, y nos costó mucho abrir brecha para poder implementarlo, y luego nos dio mucho gusto ver que pues se volvió como un uso y costumbre, que hoy en día el menú de degustación es algo pues que está en el diccionario de las personas, en el léxico de las personas, ¿no? Pero en esa época no sabían muy bien ni qué significaba, o sea, sí sabían lo que significaba la palabra menú, la palabra degustación, pero juntas era complicado de detectarlas, ¿no? Entonces, 10 años después montamos Vico. Vico es una apuesta muy grande, sí nos convertimos en empresarios y ahí es cuando empezamos a trabajar todo el aspecto global. Es decir, ya nos salimos un poquito de la cocina, sin salirnos, porque obviamente era una parte fundamental que queríamos permanecer en el lugar donde nos sentimos más cómodos, pero desde la cocina, con nuestras computadoras y todo nuestro equipo de trabajo, manejábamos un restaurante para intentarlo posicionar en los primeros pininos de las redes sociales, en esas primeras plataformas que no sabíamos muy bien cómo funcionaban ni se iban a durar. Empezábamos a ver un poquito el marketing en nuestro y branding, en nuestro nombre, cómo posicionar el Vico con las herramientas que teníamos en ese día. Cuando estábamos en esos pensamientos, y también obviamente hacer que el restaurante fuera rentable, porque era un restaurante muy costoso, por los productos el producto humano que teníamos, que cobraba bastante, y el producto per se, que era el que comprábamos para alimentar y que obviamente era caro, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que el Vico se posicionó más rápido de lo que pensábamos, ya de forma internacional. No hay que olvidar que tú, cuando abres un restaurante, pues lo primero que quieres es posicionarlo en la calle, después en el barrio, después en el municipio, después ya te vuelves estatal, después ya te vuelves federal y quieres de alguna manera después ya intentar ser internacional, sobre todo en este mundo tan globalizado, ¿no? Hoy en día está cambiando toda esta estrategia. La parte globalizada de los restaurantes se está volviendo más localizable. El restaurante global se vuelve local y regresamos un poquito al origen, que es normal porque la vida es la vida es helicoidal, es como un resort y vas pasando casi siempre otra vez por tus inicios y volvemos otra vez al kilómetro cero, al producto de temporada, al cliente de barrio, al querer hacer un poquito de eso. Pero bueno, cuando montamos Vico eran otros años, eran otras épocas, eran otra clientela y la cocina definitivamente se veía con otros ojos. La gente quería ver la cocina tecnológica, la cocina molecular, esa cocina más de vanguardia, vanguardista, cuando un huevo frito es lo más vanguardista que hay. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Queriéndolo poner sobre otra tesitura. Y resulta que estuvimos ahí, Edgar, como siempre ha dicho Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias. No solamente es que nosotros supiéramos hacer bien las cosas, sino que también estábamos en unas circunstancias que hacían que obviamente el suelo estaba más fertilizado, ¿no? Hoy en día montar un restaurante Vico exactamente como el que montamos hace 10 años o hace 13 años ya sería casi imposible. Le tendríamos que poner en contexto y tropicalizarlo a los días de hoy, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Vico cuando por ahí del 2008 los nombran que están ya en el top 100? Eso es un halago, eso es un compromiso más fuerte, eso es algo que te motiva, es algo que de alguna otra manera te dice, voy bien. ¿Qué pasa cuando llegas a algo así? Sí, en los 100 y durante 10 años consecutivos fue una década marcada por ese estilo, ¿no? El estilo de listas, ¿no? A toro pasado, no sé si me gustó mucho la época. Tuvo sus momentos muy bonitos, la verdad, no te lo voy a negar. Es una muy bonita palmada, sobre todo para poderla repartir con todo el equipo de cocina y todo el equipo del restaurante, obviamente, ¿no? Que son los que hacen y posicionan a los restaurantes, ¿no? Por ese lado. Por el otro lado, se vuelve un mundo plástico, se vuelve un mundo que la misma palabra lo dice. Tú cuando quieres salir en una lista, en una posición, enlistas. Para enlistar tienes que desplazar. No puedes enlistarte sin desplazar a otro. Yo creo que eso vino para beneficios, si es cierto, puedes de repente beneficiarte, pero solamente era beneficio individual.
no sé si el país se benefició tanto como los que salíamos en la lista. Entonces, también esa parte de individualismo gastronómico no me hacía sentir muy cómodo. Yo que vengo de un pueblo, de unos padres pues de estudios medios, de una familia con recursos económicos promedios, los valores muy institucionalizados, y de repente veía que esto era como esta moda plástica que medio te molesta, ¿no? Viajábamos porque éramos jóvenes y nos gustaba y era exótico y nos llamaba la atención salir y viajar y conocer, y eso nos vino bien. Repartíamos todo lo que podíamos, toda la gente que venía a Vico, cuántos pasaron ahí, y les dábamos todo, porque nosotros nunca hemos tenido secretos, les ofrecíamos totalmente toda la información, sabían hacer todas las recetas, podían sacar las fotos que quisieran, se podían llevar las recetas, porque la receta la puedes hacer o no. Tener una receta no dice mucho, ¿no? Al final del día, tú lo que tienes que hacer es tener, pues, los recursos, ¿no? Para poder hacer. Entonces, pues, estuvo bien estar posicionado, pero no lo sé. Al día de hoy todavía no encuentro esa conclusión que te pueda decir si fue todo positivo o todo negativo. Yo creo que hubo cosas muy buenas y cosas muy malas, como la vida misma. Yo creo que de los 10 años de Vico, 5 no sé si los dejaría en la basura, y los otros 5 sí me los llevaría para la siguiente etapa de mi vida. Ahora, dime una cosa, Miquel. Salir, ¿no? Del área que más te gusta, que es una cocina, ¿sí? Y me queda claro con todo lo que nos estás comentando, que tú eres una persona que le da el crédito a todo el equipo, pero en el momento en que te vuelves empresario, y lo comentaste hace un momento, ya hay que verle al tema de la administración, del marketing, de las cuestiones de operación, no única y exclusivamente de la cocina, ¿no? Sino de todo el negocio. ¿Qué tan difícil fue para ti empezar a convivir? Luego a veces no a todas las personas se encajan muy bien con los números. Entonces, platícanos un poco de eso. ¿Cómo eres en la parte administrativa? Pues fíjate tú que siendo una persona que me considero muy sensible en la parte de la artesanía y del arte en general, y que eso nos ayudó mucho a la hora de poder plasmar ideas en platos, también vengo de una estructura muy científica. Empecé haciendo ingeniería química, y la parte de álgebra, de matemáticas, me encantaba. Entonces yo, cuando me tuve que meter en la parte de administración, no se me dificultaba, y sobre todo lo que no se me dificultaba era pensar al mismo tiempo con los dos lados. O sea, yo todos mis días tenía que saber brincar de un lado al otro en cualquier momento y hacer switch, y me acostumbré y no me costaba. Entonces sí metíamos muchas horas, teníamos mucha energía, éramos muy eficaces, muy productivos. Sí, detrás de la cocina del Vico había mucho desempeño, muchísimo desempeño, muchas ganas. Y la parte administrativa no era algo que lo lleváramos con peso, al contrario, nos aligeraba. Entre más datos administrativos teníamos, entre más eficacia administrativa teníamos, obviamente más eficaz se volvía la marca, más ligeros caminábamos a la hora de poder crear nuestra libertad, esa nueva cocina. No hay que olvidar que para tener libertad en la vida y ser automáticamente que tener una buena consistencia económica. Si no, eres un vagabundo, ¿no? O sea, yo siempre digo, el buen hippie es el que tiene dinero, el que no tiene es un vagabundo, ¿no? Entonces, en todos los negocios que son nuevos, esos negocios que son vanguardistas, estos negocios que apuestan y arriesgan mucho, siempre tienen que cuidar muy bien la economía, porque sin la economía no pueden tener libertad, y eso es fundamental. Entonces, la administración en Vico y en todos los restaurantes que tenemos es crucial. ¿Cuándo decides entrar al claustro de Sor Juana y para los temas de docencia? ¿Es por un tema del amor que le tienes a la cocina? ¿Es un tema de también te fue a ti cuando estuviste estudiando y fueron tan buenas épocas, buenos tiempos, te ilustró tanto que
que decidiste, yo quiero dar un poco de mí a la gente, a las personas que quieren aprender el oficio? Sí, siempre tenemos alma de docentes y de transmisores, siempre. No solamente cuando estuve en el claustro, sino en los 22 años. Uno es regresarle a este país un poquito de lo mucho que nos ha dado, ¿no? Eso definitivamente es ese fue el principio de todo. Luego yo tengo alma docente, definitivamente me encanta enseñar y que no haya secretos, ¿no? Al contrario, todo lo que aprendes con toda la ilusión, como si fueras un niño, se lo vas enseñando a otros, ¿no? Y eso es lo que nos hemos dedicado a decir, mira, una de las cosas que tenemos que dejar es un legado, ¿no? Y que cuando Mikel Alonso vaya a la tumba, que no pongan nada negativo en su lápida, ¿no? También es un poquito, Edgar, la parte de la formación en el País Vasco. En el País Vasco tenemos muy claro que las cosas son como son y se tienen que hacer como se deben de hacer. Y tiene que haber mucha constancia y mucha perseverancia y mucha fe y mucha energía y mucha veracidad y mucha pasión. Entonces todo eso es lo que nosotros no solamente transmitimos datos, sino transmitimos emociones a las nuevas generaciones que vienen cada vez, pues como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Que andabas un poquito pajareando y no sabías muy bien hacia dónde querías ir. Y si te encuentras en ese momento una persona que te dice, yo cometí muchos errores y mira cómo me va, yo soy una persona muy despistada, soy una persona que tiene que trabajar mucho en concentrarse para poder lograr objetivos, entonces ya te dejan de ver como si fueras casi de Marvel y ven de ese cascarón o de esa imagen o de esa hoja de la revista hay un ser humano normal, que es decir, que se tropieza, que comete errores y que gracias a sus errores sale adelante. Ese es parte del gran aprendizaje. El producto, enseñarlo es importantísimo. Enseñar las técnicas también y enseñar la identidad es importantísimo. ¿Quién eres? ¿De dónde eres y hacia dónde quieres ir y quién quieres ser, ¿no? Tu identidad, no solamente la de bandera, sino tu identidad como gastrónomo y luego obviamente si quieres llevar ya una bandera de país, ¿no? Pero eso ya es si la quieres llevar. Y todo eso también es importante enseñarlo porque obviamente las escuelas te enseñan mucho sobre la parte del producto y las técnicas, las nuevas tendencias, pero lo que es la parte de la sensibilidad de la vida, hacia dónde vas, quién quieres ser, en quién te quieres transformar y qué quieres legar. El legado es fundamental, es una obligación que tiene el gastrónomo. Tú no puedes entrar en este oficio si no entregas mejor de cómo te entregaron a ti las cosas. Eso es una obligación. Tú no puedes entregar mierda al que te da información, el que te apoya desde un inicio. Tú no te puedes volver pues una persona indeseable que al final del día seas un cascarrabias y te vuelvas una persona que lo único que da es egocentrismo, egolatría, destrucción, ¿no? Soberbia, no, al contrario, tú lo que tienes que irte es ligero, sin nada. Tenemos que aprender a ir caminando cada vez más ligero a medida que van pasando los años gastronómicos, ¿no? Entonces eso significa que tienes que soltar y soltar lastre del bueno, dar toda la información que tú puedas, ¿no? ¿Cuál es tu visión al futuro de esta transición que estamos viviendo? Es un tema complejo y es un tema de tendencia y de confianza y de ver y observar cómo se comporta el cliente. El cliente manda. El cliente es el que nos va diciendo lo que quiere y en base a lo que quiere lo posicionamos. Esa es número uno. Número dos es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión de alguna manera reza así, que tú al final estás creando una cosa inexistente, la pones en el mercado, la gente cree que existe y la convierte en existente. Por ejemplo, una crisis económica, ¿no? Y te dicen que existe, vas y empiezas a crearla tú por tu comportamiento. Entonces, o hay un efecto Pigmalión donde las grandes industrias alimenticias decidan cómo van a moldear al cliente y el cliente piensa que él se va a transformar o que él está transformando en base a sus pensamientos, pero realmente ya se los metieron aquí dentro, como en la película Inception, ¿no? Que ya ¡pum!, te lo metieron en la cabeza. O si no, pues vamos a tener que estar a la antigüita, observar muy bien cómo se comporta la gente. Por eso hoy en día tenemos que volver de la globalización a la localización. Hoy en día, más que nunca, tenemos que regresar a ese pensamiento de barrio, a donde tenemos que conocer a nuestras personas que nos rodean, a nuestros clientes, para poder saber de viva voz y de propia mano, sin que tengamos que leerlo o escucharlo en noticias, cuáles son sus necesidades y en base a eso ponerlas. Entonces, es un tema de transición, sí es cierto, es un tema de virtual streaming, como el que estamos haciendo ahora, sí, quedará, no lo sé, somos seres humanos, quiero pensar que no somos robots, aunque
cada vez lo dudo más. Nos han dejado desde Marte, desde hace años nos bajaron de Marte y somos robots. Bueno. Pero partiendo de la base que somos seres humanos pensantes y emocionales, quiero pensar que tenemos que volver otra vez a los restaurantes, que tenemos que regresar otra vez a estas partes que nos gustan, de emocionarnos juntos, de mirarnos a los ojos, de comer y que haya bullicio en un restaurante, del ambiente, ¿no? Entonces no lo sé. Por un lado parece que nos están dividiendo y por el otro lado parece que a la mínima que pongan el semáforo verde regresaremos a los usos y costumbres. Habrá que esperar a ver qué sucede. El semáforo verde va a ser muy interesante. Oye, Miquel, la tecnología, la inteligencia artificial va prácticamente en toda la industria de cualquier cosa que estemos haciendo. ¿Qué está pasando con la tecnología, con la inteligencia artificial en los temas de cocinas? Pues obviamente rodearte sí es cierto que está creciendo muchísimo, muchísimo. Como toda cosa novedosa, pues los costos son muy altos. No se permite tener inteligencia artificial para restaurantes únicos. Grandes cadenas pueden empezar a tener aplicaciones más avanzadas, que esas aplicaciones, esas apps, tienen esa parte de Big Data, de inteligencia artificial, que nos marca el uso y costumbre para usar un poquito el efecto Pigmalión que te comentaba antes, ¿no? En base a lo que yo sé que la gente requiere, lo voy posicionando en el mercado y de alguna manera creo tendencia a mi manera. Es decir, un poquito de lo que tú requieres más un poquito de mi cosecha se convierte en un producto que aparentemente es el que tú quieres, el que tú creaste. Pero yo lo creé en base a una necesidad que tú ya me estabas diciendo que existía. Entonces ahí es jugar un juego que es un juego divertido, no lo sé, ético, no lo sé. Ahí habrá que también establecer muchas reglas de privacidad, muchas reglas de conducta, porque no puedes abrir la Big Data y la inteligencia artificial y usarla como te dé la gana. Entonces los gobiernos se van a volver, se van a complicar de cómo legislar todo eso, ¿no? Pero sí es cierto que hay una gran tendencia en esta alimentación masiva. Yo hablo de las alimentaciones más masivas, que yo las dividiría en dos, Edgar. La alimentación se divide en dos. La alimentación que es de ocio y la alimentación que es de necesidad. Entonces, todos los restaurantes que tienen una alimentación de necesidad van a tender a tener detrás estas aplicaciones de Big Data que les van a ofrecer realmente lo que ellos están pidiendo en sus búsquedas, en Internet y todo. Y los restaurantes de ocio, de mantel largo, yo creo que van a quedar todavía con ese espíritu, van a seguir todavía funcionando como feudos gastronómicos, como spas culinarios, como visitas al doctor de toda la vida, para que recomienden pues, a la antigua usanza una manera de comer, pienso yo, más romántica, ¿no? Entonces, por ahora pienso que todavía el restaurante de ocio vive, que tiene que ser en gran manera una cosa que no desaparezca, gran futuro, porque por desgracia en los restaurantes de necesidad estamos viendo también que junto con pegado muchas veces va una alimentación un poquito deficiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Miquel, ¿qué nos podrías aconsejar a todos los que te estábamos escuchando? ¿Qué nos podrías recomendar para que luchemos por lo que queremos, para que podamos cumplir los objetivos, evidentemente con trabajo, evidentemente haciendo bien las cosas? Pero si tú tuvieras que recomendar o decirnos un par de puntos importantes de los cuales te has apoyado para llegar hasta donde estás hoy, ¿qué nos dirías? Pues bueno, creo que los hemos revisado, ¿no? Uno, tenemos que ser buenas personas y ver por el prójimo. Para eso hay que quitarse la egolatría y el egocentrismo, ¿no? Pienso que esos son dos errores gravísimos, sobre todo cuando se trata de la gastronomía. Por otro lado, la constancia, muchísima constancia y perseverancia, porque la constancia no te asegura que te caigas y entonces la perseverancia es la que te levanta. Pasión y veracidad, ¿no? Siempre mucha fe, que es el equilibrio, tienes que estar en equilibrio constante, mucha pasión para que sea la gasolina que te lleva para adelante y mucha veracidad, es decir, todo lo que salga por tu boca que sea para bien, ¿no? Que sea de verdad.
y eso te va esculpiendo como una persona adecuada para poder cocinar, porque como te decía, cocinar es muy fácil. Cocinar lo puede hacer cualquier persona, y es más, cocinar muy, muy bien es muy fácil. El tema es hacerlo bien siempre, y hacerlo bien siempre con actitud. Y siempre transmitir la actitud a los demás. Y que los demás vean que si tú puedes, ellos también. Y dejar que las generaciones, al final del día, sean generaciones mejores que tú, que la que tú viviste, si no, no hay evolución. Entonces, son unas recomendaciones complejas, porque depende esas recomendaciones son para personas que van a querer hacer de estos puntos un estilo de vida. No hay de otra. O sea, no es para aplicarlos los lunes y los sábados, no. O sea, es para ya ser una persona que toda la vida te vayas fundamentando y dejando los pilares bien seguros, ¿no? Uno, para que tus hijos salgan adelante, por lo menos bien acolchonaditos en valores, y por el otro lado, para que les sea de utilidad a todos los que trabajan contigo, ¿no? Que se vuelvan mejores profesionales. Miquel, muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias, gracias por tu tiempo, pero sobre todo, gracias por pensar siempre fuera de la caja. Muchas gracias. Al contrario, siempre hay que pensar fuera de la caja y acertarás. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.